En este preciso instante, mientras un pensamiento trata de convencerte de que hoy tampoco vas a descansar, hay una tormenta intentando colarse por la rendija más pequeña de tu pecho para acelerarte el pulso, nublarte la mente y convertir cada detalle en un motivo para preocuparte. Pero hoy, si te quedas conmigo hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer, sin saltarte nada y sin negociar con la duda, vas a activar una sola línea de la palabra que cambia atmósferas, desarma al miedo y detiene el ruido interior como si alguien apagara de un tirón el interruptor de la ansiedad. Y lo vas a notar no como una idea bonita, sino como un cambio real en tu respiración, como un peso que se suelta de los hombros y cae al suelo sin hacerte daño, como esa quietud que llega cuando el cielo pone su mano sobre tu corazón y te dice, basta, porque lo que hoy vas a recibir no es un discurso, es una instrucción de guerra para el alma cansada, el mapa exacto para caminar por encima de las olas, aun cuando afuera siga lloviendo. Y te lo afirmo con la autoridad de quien sabe que Dios cumple lo que promete. Si obedeces paso a paso, esta misma semana vas a dormir distinto, vas a pensar distinto y vas a mirar tus problemas sin que ellos te miren por dentro, porque el versículo que te voy a entregar, sí, uno solo, tiene la fuerza de convertir tu casa en refugio y tu mente en territorio de paz. Y por eso mismo el enemigo ha intentado ocultártelo o hacerte creer que eso ya lo sabías, pero hoy no vas a quedarte en el ya lo sé. Hoy vas a pasar al ya me habita y desde ese momento ningún problema te vencerá. Tú sabes lo que es llegar a la noche con la sensación de que el día te pasó por encima. Tú sabes lo que es acostarte con la cabeza encendida y el cuerpo agotado. Tú conoces el gusto amargo de esa preocupación que aparece cuando te quedas en silencio y se sienta a tu lado como si fuera dueña de la casa. Tú has sentido el estómago apretado en reuniones que deberían haber sido simples, los latidos acelerados en conversaciones que no debieron pesarte tanto, el cansancio que no se cura con dormir porque no se origina en los músculos, sino en ese rincón del alma donde guardas lo que no dices. Y por eso hoy este mensaje llega, como llega la luz cuando se abre una ventana trabada, de golpe, directo, necesario. Porque mientras otros te aconsejan distraerte o pensar en otra cosa, yo vengo a decirte que no naciste para sobrevivir con la cabeza bajo el agua. Naciste para caminar con la frente en alto y el corazón en reposo. Y si permaneces aquí, si decides escuchar con el espíritu y no con la prisa, vas a recibir una llave que no falla. Una práctica tan sencilla que tu mente querrá discutirla, pero que cuando la pronuncies con fe, encenderá una guardia de paz a la entrada de tus pensamientos para que nada que no venga de Dios vuelva a entrar sin permiso. Sé que hay una parte de ti que ya intenta levantarse del asiento, que busca cualquier excusa para dejar esto para después, que te susurra que tienes cosas más urgentes, que recuerda mensajes que empezaste y no terminaste, y quiero que identifiques ese susurro por lo que es: la resistencia de una tormenta que presiente que está a minutos de perder su derecho a gobernarte. Por eso te pido, con amor firme, que te quedes, que te prometas a ti mismo que no vas a soltar esta palabra hasta ponerla en práctica, que cierres por un momento la puerta del qué dirán y te quedes a solas con Dios y con tu necesidad real de respirar en paz. Porque esto que estás leyendo no es casualidad, no es un algoritmo, no es azar, es una cita que el Padre preparó para devolverte lo que habías dado por perdido, el descanso del alma, el silencio por dentro, la serenidad para decidir sin temblar, y todo eso llega, escúchame, no cuando se arregle el mundo, sino cuando la palabra gobierna por encima del mundo. No voy a ofrecerte un consuelo de plástico, ni una frase de póster para pegar en la pared y olvidar mañana. Voy a entregarte un camino concreto que se recorre con la boca, con la mente y con el espíritu. Un camino que te lleva directo a la promesa del título, porque el versículo que te dará paz en medio de la tormenta no es un amuleto ni un mantra. Es una orden amorosa de Dios que, cuando la obedeces, instala sobre tu corazón una cobertura que ningún viento puede atravesar. Y si ahora mismo sientes que algo en el ambiente se mueve, que una inquietud intenta distraerte, que aparece de golpe un asunto urgente, sonríe por dentro. Esa agitación no es tuya, es la señal de que el ladrón está nervioso, porque sabe que en cuanto pronuncies la verdad,
que vamos a declarar, se acabó su turno nocturno sobre tu mente. Por eso, respira hondo, alarga el cuello como quien toma aire en la orilla y prepárate, porque no voy a entretenerte con historias. Voy a entregarte la llave que abre el cerrojo del cuarto donde guardas tu paz, y cuando entre la luz, no habrá sombra que resista. Quiero que imagines por un instante, no para fantasear, sino para preparar la fe, cómo se siente una noche sin sobresaltos, una tarde sin el nudo en la garganta, una conversación sin el miedo a explotar, un día en el que no estás corriendo de tarea en tarea con el alma jadeando por detrás. Imagínate llegando a casa y reconociendo ese olor a refugio que no viene del incienso ni de una vela, sino de la presencia de Dios habitando de nuevo en tu agenda, en tus habitaciones, en tu respiración. Imagínate, sí, atrévete a verlo, diciendo con verdad, estoy en paz, aunque la lista de pendientes no haya cambiado mucho, porque la paz que hoy vas a recibir no depende de que se alineen los planetas, ni de que cobres tal factura, ni de que tal persona se disculpe. Depende de que la palabra se vuelva gobierno. Y cuando la palabra gobierna, el clima interno deja de obedecer a las nubes de afuera y empieza a obedecer al Rey. Por eso te digo, la promesa del título no es un eslogan, es un resultado. Y si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que te voy a pedir, el resultado será tuyo. Tal vez ya escuchaste a gente prometerte paz. Tal vez ya intentaste pensar positivo o dejar de tomarte todo a pecho. Tal vez hiciste listas, cambiaste rutinas, instalaste apps para dormir, hiciste silencio social, te alejaste de conversaciones tóxicas y nada de eso fue malo, pero nada de eso fue suficiente y no lo fue porque la raíz no está en la superficie. La raíz está en ese lugar invisible donde se decide quién manda. Si manda el afán que te empuja como un capataz que nunca está satisfecho, o manda la palabra que te toma de la mano y te sienta a la mesa para alimentar tu alma. Y aquí está el punto donde muchos se quedan. Creen que saber el versículo es lo mismo que habitarlo, pero saber no guarda, saber no silencia, saber no cambia la respiración, habitar sí. Por eso hoy voy a llevarte de la mano a habitarlo, y cuando lo hagas, lo vas a notar en medidas concretas, en el volumen de tus pensamientos, en los latidos de tu pecho, en la manera en que tus hombros por fin bajan. Permíteme que te hable como un padre habla a su hijo en medio del aguacero. No negocies con este minuto, no lo sueltes, no le cedas el volante a la prisa, no le entregues tu fe al luego veo, porque ese luego es el disfraz favorito del desgaste. Quédate incluso si sientes que esto ya lo oíste. Quédate porque hoy el Espíritu va a soplar sobre una palabra que parecía conocida y la va a volver pan caliente, abrigo nuevo y escudo. Quédate porque el cielo ha decidido cerrar esa ventana por la que se metía el viento a las 3 de la madrugada. Quédate porque hubo días en los que estabas a un paso de rendirte y hoy Dios te trajo hasta aquí para que cambies rendición por reposo, resignación por dirección, ruido por voz de Padre. Y cuando eso ocurra, no hará falta que lo publiques, se te va a notar en los ojos, en la voz, en el modo de caminar la misma calle con otra calma. Y si ahora escuchas dentro de ti la objeción de siempre, y si no me funciona, déjame responderte con una verdad que no es mía. La paz que Dios ofrece no funciona como un aparato, reina como un gobierno. No se trata de apretar un botón, se trata de rendirle la agenda del corazón al príncipe de paz. Por eso, más que tu habilidad, hoy Dios te pide disponibilidad. Más que tus fuerzas, hoy te pide tu sí. Más que explicación, te pide obediencia. Y cuando el corazón dice sí, la palabra hace el resto. Por eso el enemigo te distrae, porque sabe que tu sí hoy le cierra la puerta por donde entraba como viento. Así que te lo vuelvo a pedir con ternura y firmeza. Quédate y decide creer, no porque te sientas capaz, sino porque Él es capaz. Quiero que fijes este momento como quien marca un hito en el camino. Hoy es el día en que dejas de navegar a la deriva y decides subirte al barco del que manda sobre el mar. Hoy es el día en que dejas de pedirle a la vida que sea perfecta para estar en paz y decides recibir una paz que permanece en lo imperfecto. Hoy es el día en que le dices a tu ansiedad que ya no tendrá habitación ni llave, porque el dueño de la casa ha vuelto a vivir en la sala principal. Y si me permites sembrar una imagen profética sobre tu semana, te la dejo. Te vas a sorprender escuchando tu propia risa en un momento en el que antes te encogías.
Te vas a descubrir respirando hondo antes de responder y vas a elegir palabras que no incendian. Te vas a ir a dormir y sin darte cuenta de cuándo el sueño te va a abrazar sin sobresalto. Eso no es azar, eso es gobierno y empieza aquí. Ahora, antes de avanzar, haz conmigo algo sencillo pero decisivo. Toma aire, suéltalo lento, inclina un poco la cabeza como quien reconoce que necesita ayuda y dile a Dios en el silencio del alma: me quedo, quiero aprender, necesito tu paz. No te preocupes si las palabras no salen perfectas. La sinceridad abre puertas que la elocuencia no puede. Y mientras lo dices, prepárate, porque en los próximos minutos voy a pronunciar sobre ti la línea exacta de la Escritura que el enemigo ha querido mantener como frase conocida para que nunca se volviera tu experiencia. Y cuando la declares como te voy a enseñar, vas a ver que el viento que te empujaba pierde fuerza, que el miedo que te interrumpía se queda sin lengua, que el problema que te gobernaba pierde su trono y vas a poder decir con la frente en alto y el corazón quieto: ningún problema me vencerá. No porque seas invencible, sino porque estás cubierto. Y si todavía dudas, quiero decirte algo más con amor pastoral. No estás aquí por casualidad ni por curiosidad. Estás aquí porque el Padre escuchó esas oraciones sin palabras que hiciste, mirando el techo, porque vio tus manos apretadas bajo la mesa para que no se te notara el temblor, porque conoce la conversación que te dejó con el alma encogida y la cuenta que te susurra calamidad. Él te trajo a esta cita para entregarte la instrucción que te faltaba y te la va a dar de un modo tan claro que tu mente no podrá confundirla, tan simple que tu orgullo no podrá enredarla, tan poderosa que tu tormenta no podrá resistirla. Así que da el paso, quédate, prepara el corazón, porque el versículo que te dará paz en medio de la tormenta ya viene hacia ti como un barco que se acerca a la orilla, y cuando te subas vas a notar que el oleaje sigue ahí, pero ya no te arrastra, porque ahora no navegas solo, y porque ya sentiste que esto es para ti y te quedaste cuando la tormenta quiso empujarte a otro lado. Déjame ahora ponerle nombre a ese peso silencioso que te acompaña sin pedir permiso y que te roba el aire cuando nadie te mira, porque tú sabes exactamente cómo es ese vacío que no aparece en los exámenes. Y sin embargo te agota como si hubieras corrido kilómetros con una piedra en el pecho, y por eso te levantas con cansancio, aunque hayas dormido, y te acuestas con la mente encendida como un motor que no encuentra el botón de apagado, y te preguntas por qué los momentos simples se te hacen cuesta arriba y por qué la boca se te seca justo cuando más necesitas decir lo que sientes, y por qué en la mesa donde debería haber calma se sientan contigo la preocupación y el silencio como dos invitados que nadie llamó, y tú sonríes por fuera para que no se note el temblor de adentro y te repites que no es para tanto, pero el cuerpo no te cree y te aprieta el estómago y te acelera el pulso y te roba el hambre o te lo multiplica, y tú sabes que no es moda ni tendencia ni fragilidad pasajera. Tú sabes que es una grieta que se abrió en el alma el día que una palabra te hirió, o una promesa se rompió, o una oración pareció no cruzar el techo, y desde entonces vives escuchando pasos en el corredor de la mente, como si algo invisible caminara de madrugada sin anunciarse, y cada ruido pequeño se convierte en una alarma grande, y cada demora se disfraza de abandono, y cada después te cuento se siente como ya no me importa. Y lo más duro es que ni siquiera puedes explicar dónde empezó todo. Solo sabes que estás cansado de sostenerlo, cansado de fingir que no pesa, cansado de cargarte a ti mismo como si fueras una mochila en la espalda, cansado de ignorar ese llanto que no sale por los ojos, pero te moja por dentro, cansado de vivir de sobresalto en sobresalto, como si la vida fuera un pasillo donde siempre se apagan las luces cuando vas a avanzar. Tú has notado que los días se te parten en mitades invisibles, una mitad en la que haces lo que toca y cumples y respondes y atiendes y das la talla, y otra mitad en la que te desmoronas en silencio y nadie lo ve porque te volviste experto en acomodarte la sonrisa como quien se acomoda un saco antes de entrar a una sala, y te volviste hábil para decir todo bien, con una entonación que suena convincente. Y sin embargo, apenas cierras la puerta del baño o apagas la luz de tu cuarto, aparece ese murmullo que ya reconoces por el tono y por la hora y por el peso. Un murmullo que dice: no vas a poder, te quedó grande, se te fue la mano, ya es tarde,
ya no cambia nada. Y tú intentas contradecirlo con argumentos, con números, con tareas, con listas, con podcasts, con audios guardados, con frases que a otros les sirvieron, pero a ti te duran un rato nomás. Y luego el murmullo vuelve con otra máscara y lo llamas estrés para que suene normal, y lo llamas cansancio para justificarlo, y lo llamas malas rachas para que duela menos. Pero si te escuchas en lo profundo, si te das un minuto de honestidad, sabes que no es solo un bajón, es la sensación de vivir siempre a un paso del derrumbe, con la mente en guardia y el corazón con la espalda apretada contra la pared. Y ya te cansaste de vivir sobreviviendo. Ya te cansaste de pedir permiso para respirar. Ya te cansaste de que el domingo en la noche tenga sabor a lunes que amenaza y quisieras, de verdad quisieras, tener un botón para bajar el volumen y otro para encender la calma y otro para dormir sin sobresalto. Y por eso estás aquí. Porque hay algo en estas palabras que te sostuvo la mirada cuando ibas a pasar de largo y te dijo: esto te corresponde, esto es para tu nombre, para tu mesa, para tu cama, para tu casa. Tú sientes que te quedaste sin lenguaje para explicar lo que te pasa, porque si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te responden con sal más. Y si dices me siento vacío, te siento cansado.
Te recomiendan vitaminas y si dices, me siento confundido, te arman un plan y si dices, siento que Dios calla. Algunos te miran como si fuera un pecado admitirlo y otros te dicen, ten fe, como si no la tuvieras. Y entonces optas por el silencio funcional, ese en el que haces lo que debes y nadie se entera de que por dentro se te nubla y se te duerme una parte del alma justo donde antes estabas más vivo. Y es raro porque no te caíste en ningún pozo, no perdiste un trabajo ayer, no te rompieron el corazón la semana pasada y aún así te persigue una bruma que no se despeja con sol ni con playa, ni con series nuevas, ni con charlas que solo te entretienen. Y lo notas cuando las cosas simples se agigantan y cuando los ruidos comunes se te vuelven sirenas y cuando un mensaje sin respuesta te roba el día entero y cuando quieres orar y las palabras te suenan vacías y cuando quieres cantar y el pecho no te acompaña y cuando quieres creer y te pesa el cuello y te preguntas si dejaste la fe en algún cajón del que no recuerdas la llave. Y te preguntas si ese silencio de Dios es distancia, o es espera, o es prueba, o es otra cosa que no sabes nombrar. Y mientras tratas de entenderlo, la vida sigue y te exige la mejor versión, justo el día que sientes que no tienes nada para dar. Tú viste cómo discusiones pequeñas se volvían incendios que duraban días. Tú viste cómo lo que antes te resbalaba ahora se te queda pegado como un polvo fino, que no se ve pero te ensucia el ánimo. Tú viste cómo una noticia cualquiera se te mete a la cama y te desvela. Tú viste cómo el trabajo dejó de ser solo trabajo y se convirtió en un campo minado donde cualquier paso parece peligroso. Y tú viste también cómo se te afinó la sensibilidad hasta para el tono en que te dicen hola. Y cómo empezaste a leer entre líneas que a veces no existen y a sospechar motivos que tal vez no están y a pensar escenarios que nunca llegan y te cansas dos veces. Una por lo que pasa y otra por lo que imaginas. Y cuando alguien te dice, no te tomes todo tan a pecho, te dan ganas de reírte sin risa porque si supieran desde dónde cargas, si supieran desde cuándo sostienes, si supieran lo que te lleva a caminar sonriendo con una mochila que no se ve, entonces quizá te abrazarían antes de aconsejarte y sin embargo no los culpas, porque ni tú mismo sabías cómo nombrarlo hasta hoy. Hasta que empezaste a leer y algo te dijo, ahí está, eso es. Ese es el dolor invisible. Y de repente, sientes un alivio raro de solo escuchar que alguien se atreve a llamarlo por su nombre. ¿Tú has intentado solucionar esto a tu manera? Claro que sí. Hiciste más ejercicio, menos azúcar, más agua, menos pantallas, más paseo, menos noticias, más lectura, menos café, más organización, menos compromisos. Y aunque algunas cosas ayudaron un rato, ninguna tocó la fibra donde el dolor se instaló. Porque la raíz no está en el horario, ni en la dieta, ni en el calendario. La raíz está en ese lugar donde se decide quién gobierna tus pensamientos cuando baja la guardia el día. Y es ahí donde se siente ese susurro que te dobla las rodillas por dentro y te roba el tono de voz y te hace posponer lo importante y te empuja a resolver con prisa lo que pide calma. Y ahí mismo es donde, sin darte cuenta, empezaste a creer que vivir preocupado era la forma madura de estar vivo, que vivir acelerado era señal de responsabilidad, que vivir siempre alerta era sinónimo de fortaleza, y te olvidaste de que el alma también tiene pulmones, y que la paz no es un lujo para vacaciones, sino un derecho de los hijos del Dios vivo. Y por eso hoy esta palabra no te invita a evadir, te invita a respirar de nuevo, a recordar que tu corazón no nació para pasar el día a latidos de emergencia, que tu mente no nació para correr en círculos de madrugada, que tu espíritu no nació para vivir con paraguas abierto dentro de casa. Tú notaste que el reloj se volvió juez, que el calendario te mira como si te acusara, que a las 3 de la tarde ya te pesa la noche, que a las 11 de la mañana ya te parece lunes del próximo mes, que lo que antes te emocionaba ahora te deja indiferente, que lo que antes resolvías en un llamado ahora te requiere 3 y un esfuerzo teatral para parecer tranquilo, que lo que antes hacías con una mano ahora te pide las 2 y algo más. Y no es falta de capacidad, ni de talento, ni de inteligencia, es que perdiste territorio interno y ahora todo te cuesta el doble porque caminas en arena blanda mientras aparentas que es asfalto y el alma no miente. Te lo dice con dolores que no encuentran diagnóstico, con nudos que no encuentran tijeras, con bostezos que no tienen sueño, con lágrimas que no tienen nombre, con un suspiro largo que se queda a medio camino,
con una apatía que no encaja con tu historia, porque tú siempre fuiste de los que luchan, de los que buscan, de los que levantan a otros, y te desconcierta verte así, y te duele no reconocerte, y a veces te culpas por estar cansado, y te hablas duro, y te exiges más de lo que exigirías a cualquiera, y entonces la grieta se ensancha, y ahí es cuando el corazón pide auxilio con un lenguaje que casi nadie entiende, salvo el Padre. Y tú que eres sensible a lo espiritual, aunque a veces no lo reconozcas en voz alta, sabes que esto no se resuelve solo con organizar mejor la agenda. Sabes que hay algo más profundo empujando, algo que no se ve pero se siente, algo que cambia el clima en la casa sin que haya cambiado el clima afuera, algo que pesa en el pecho cuando te dicen ciertas palabras y algo que se aligera cuando alguien ora por ti, aunque la situación siga igual. Y en ese algo está la señal de que lo tuyo no es exageración, no es drama, no es moda. Es una batalla invisible que pide armas de verdad, no adornos. Una batalla por el gobierno de tu mente, por el ritmo de tu respiración, por la calidad de tu descanso, por la suavidad de tus palabras, por la claridad de tus decisiones. Y por eso hoy estás aquí, porque a tu espíritu le llegó la convocatoria a dejar de normalizar la tormenta y empezar a llamar a la paz por su nombre, no como un invitado eventual, sino como el dueño de casa, no como una visita de fin de semana, sino como el que tiene llaves y entra a cualquier hora sin avisar. Y tal vez piensas que a nadie más le pasa, que todos tienen resuelta la vida menos tú, que eres el único que camina con sombra propia. Pero no, hay miles viviendo con el mismo nudo, y algunos ya aprendieron a soltarlo y otros están por aprender, y tú estás justo en el umbral, a medio paso de entrar al cuarto donde se respira distinto, a medio minuto de escuchar la frase que te faltaba, a medio sí de experimentar lo que se lee bonito pero se vive mejor. Y no vas a necesitar un manual de 100 pasos, ni la vida perfecta de Instagram, ni mudarte, ni empezar de cero. Vas a necesitar una decisión y una práctica y una palabra. Y las tres están a tu alcance ahora. Y por eso, con el corazón envuelto en respeto por tu historia, te digo que lo que sientes tiene explicación y solución. Que el vacío no es tu apellido, que la bruma no es tu casa, que el sobresalto no es tu maestro, que la paz no es una utopía de frases bordadas en cojines, que la paz es una persona reinando y una promesa actuando, y esa promesa está a un paso de entrar en tu boca y en tu rutina. Y aquí es donde enlazamos lo que acabas de reconocer con lo que vas a vivir, porque si pudiste verte en este espejo del alma y decir, eso me pasa, entonces estás listo para escuchar el diagnóstico invisible que no te culpa, ni te humilla, ni te pone etiquetas que condenan, sino que te muestra con luz dónde se abrió la grieta para que sepas por dónde se cierra. Y en el mismo acto en que lo entiendas, vas a sentir esperanza, porque el que te lo muestra no es un juez con martillo, es un padre con manos que sanan. Y a partir de ahora cada palabra va a apuntar a coser por dentro lo que se te descosió en la tormenta. Y porque ya reconociste tu reflejo en ese espejo del alma y no te fuiste aunque doliera mirarte, ahora déjame decirte con claridad amorosa qué es lo que realmente está pasando por dentro, porque lo que te aprieta el pecho no es simplemente estrés acumulado, ni una racha mala, ni cosas de la edad. Lo que te está robando la calma es una grieta abierta en el lugar más profundo de tu corazón, por donde se cuela una atmósfera de afán que no se ve con los ojos, pero se siente como viento helado en mitad de la noche. Una grieta que se abrió el día en que aceptaste sin darte cuenta un acuerdo silencioso con la mentira de que todo depende de ti, de que si no lo controlas se cae, de que si no vigilas te fallan, de que si no corres te quedas, de que si no respondes ahora el mundo se desarma. Y ese acuerdo, que empezó como un gesto de sobrevivencia, se volvió un hábito del alma, y ese hábito se convirtió en lenguaje, y ese lenguaje en clima, y ese clima en gobierno. Y por eso cada detalle lo recibes como un juicio, cada demora como un abandono, cada silencio como un rechazo, cada error como una profecía de desastre, porque el afán, cuando toma el trono, te cambia los lentes sin pedir permiso y te hace interpretar lo neutro como amenaza y lo pequeño como gigante. Y así no hay cuerpo que aguante ni casa que resista. Y no porque seas débil o dramático, sino porque estás peleando con herramientas naturales una batalla que es espiritual, una guerra por el gobierno de tus pensamientos, por el ritmo de tu respiración, por el tono de tus palabras, por la temperatura de tu casa.
Y en esa guerra, el enemigo no necesita gritarte para vencerte. Le alcanza con susurrarte 2 o 3 veces al día. Apúrate, no alcanza, no puedes fallar. Nadie te sostiene para que firmes otra vez el contrato del control y vuelvas a cargar lo que no te corresponde llevar. Lo que sientes se llama desgaste del alma, un programa de alerta permanente que se instaló como si fuera antivirus, pero en realidad te consume la batería, un guardia sin paz que no te deja dormir ni cuando todo está en orden, un reloj sin misericordia que te mide con segundos y te juzga con décimas. Y el problema no es que el reloj exista, el problema es que lo pusiste a gobernar donde debía gobernar la palabra, que dejaste la puerta entrecerrada a fuerza de resolverlo todo como se puede. Y en ese hueco, el afán hizo su nido y la ansiedad tendió su cama. Y por eso te cuesta respirar profundo sin que una culpa te muerda la espalda. Y por eso escoges palabras ásperas aunque no quieras. Y por eso te cuesta disfrutar lo que un minuto antes era regalo. Y por eso confundes vigilancia con amor y control, con responsabilidad. Porque un día, sin darte cuenta, te desconectaste del abrigo y empezaste a vivir a la intemperie del yo me las arreglo. Y la intemperie tarde o temprano pasa factura. Y si te preguntas por qué, si crees en Dios, puedes estar viviendo en esta tormenta, la respuesta no es que te falte fe como etiqueta condenatoria, ni que Dios te haya cerrado la puerta del cielo. La respuesta es más precisa y más tierna. La fe que tienes quedó encapsulada como idea, en vez de convertirse en hábito de gobierno. El abrigo que conoces como promesa quedó colgado como un saco bonito que usas los domingos, pero no llevas consigo en el lunes real. La palabra que has leído quedó como frase subrayada en un cuaderno y no como ley viva sobre tu respiración. Y ahí, en esa distancia mínima pero determinante, se te abrió la grieta invisible. Porque creer es mirar al refugio y asentir, habitar es entrar y cerrar por dentro. Y tú has estado mirando al refugio desde la lluvia, admirándolo, respetándolo, hablándole a otros de lo bonito que es, pero te quedaste en el umbral con el paraguas roto del yo puedo y del cuando tenga un rato oro. Y es en el umbral donde más pega el viento, es en el umbral donde más cala el frío, es en el umbral donde más se te eriza la piel. Y por eso, aunque amas al Señor y no quieres alejarte, vives con el cuerpo en tensión, porque la tensión es el idioma del que se quedó parado entre dos reinos, con un pie en el abrigo y otro en la intemperie, con un oído a la promesa y otro al rumor, con una mano que se abre para adorar y otra que se cierra para controlar. El diagnóstico invisible, dicho con amor que no negocia la verdad, es este. Te cansaste porque llevas tiempo cargando con tu voz lo que solo descansa cuando se presenta con la boca delante del Padre. Te angustias porque dejaste que tu mente rumie sola lo que debía ser guardado por una paz que no se fabrica. Te acelerás porque el reloj que manda en tus días es el de las tareas y no el del reino. Y el reino tiene otro tiempo, y otro aire, y otro peso, y otra música. Y aquí entra el punto central, que hoy el cielo quiere tatuar en tu conciencia. No es que te falten recursos afuera, es que te está faltando gobierno adentro. No es que tengas malas circunstancias siempre, es que estás interpretándolas con un corazón sin guardia. Y un corazón sin guardia escucha cualquier voz y se alarma con cualquier sombra. Y un corazón guardado filtra el ruido y permanece. Y esa guardia no la pone un pensamiento bonito ni una playlist de calma. Esa guardia la instala una paz que viene de Dios mismo cuando haces lo que Él te pidió que hagas de manera tan simple que tu orgullo lo complicó. Una paz que no pregunta permiso al clima, ni a la economía, ni a la agenda. Una paz que se para en la puerta de tu pecho y de tu mente y dice, hasta aquí. Una paz que no se explica, que se nota, que no se vende, que se recibe, que no se finge, que se vive. Y como el enemigo sabe que el día que entiendas esto y lo practiques pierde su botón de emergencia sobre tu ánimo, te ofreció soluciones de consumo rápido para que no llegaras a la raíz. Te empujó a atajos donde todo parece mejorar por un rato, pero luego regresa con intereses. Te sedujo con listas sin oración, con consejos sin palabra, con control disfrazado de madurez, con productividad disfrazada de identidad, con autoexigencia maquillada de excelencia, con hiperconectividad que llama informado a vivir hiperalerta. Y tú, que eres bueno y responsable, compraste muchas de esas ideas porque querías sostener a los tuyos. Y sin embargo el resultado fue un alma con ojeras,
una mente sin domingos, una casa con ruidos cruzados. Y hoy, si me dejas, vengo a romper ese hechizo manso que te agotó diciéndote la verdad, que duele al orgullo y sana la raíz. No estabas llamado a gobernarte solo, estabas llamado a entregar gobierno, no estabas llamado a cargar el cielo sobre tus hombros, estabas llamado a descargar tu cielo en las manos del Padre, no estabas llamado a pensar todo hasta el hueso, estabas llamado a pensar en Él hasta que tu pensamiento se quede a vivir en su fidelidad, no estabas llamado a dormir por agotamiento, estabas llamado a dormir por confianza. Y aquí aparece el mensaje central de todo lo que vamos a caminar de ahora en adelante, la línea que el enemigo quiso dejarte en versículo conocido para que nunca se convirtiera en ritmo de vida. La salida de este desgaste no es un esfuerzo final, ni más fuerza de voluntad. La salida es presentar lo que te pesa delante de Dios en oración y ruego mezclado con gratitud, hasta que su paz, que no entiende de lógica humana, tome el turno de guardia sobre tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La salida es perseverar con tu mente en Él, hasta que Él te guarde en completa paz. La salida es habitar el abrigo del Altísimo, hasta que su verdad se te vuelva escudo y adarga que ninguna flecha atraviesa. La salida es volver a sentarte bajo el mando del Príncipe de Paz y dejar de firmar contratos con el capataz del apuro. Todo lo demás son consecuencias. Cuando esa guardia se instala, el reloj deja de ser verdugo y vuelve a ser herramienta. Las conversaciones pierden veneno, los pendientes se ordenan, el cuerpo baja los hombros. Las noches dejan de ser un corredor con luces que se apagan a mitad de camino. La casa recupera olor a refugio. La mirada encuentra horizonte y los problemas, sin evaporarse como por arte de magia, pierden la capacidad de gobernarte, porque ya no deciden tu ritmo, ni roban tu respiración, ni te dictan el tono del día. Y por eso, enlazando lo que acabas de entender con lo que vas a practicar, te digo con mano firme y corazón tierno que el siguiente paso no será discutir el diagnóstico, sino obedecer la receta del cielo. Porque el Dios que te mostró la grieta no te deja con el agujero a la intemperie, te entrega la llave que lo sella. Y en la próxima parte te voy a mostrar cómo esa llave se toma, se gira y se sostiene hasta que la paz haga guardia en tu pecho y en tu mente como un centinela que no se distrae. Y porque ya entendiste dónde se abrió la grieta y reconociste que el afán se te subió al trono del corazón, ahora necesito hablarte con la urgencia de un padre que ama y no quiere perder a su hijo en la esquina equivocada, porque cuando una grieta no se atiende se convierte en puerta, y cuando una puerta queda entreabierta, la tormenta aprende el camino de memoria y entra sin tocar. Y si llamas normal a lo que el cielo llama invasión, el alma empieza a acostumbrarse a vivir a la intemperie, y ese acostumbramiento es lento al principio, pero cruel al final, porque te quita el hambre de Dios con migajas de distracción, te roba la sensibilidad con capas de ruido, y te cambia el idioma del corazón, hasta que ya no distingues si lo que sientes es guía del espíritu o reflejo de la ansiedad. Y ahí es donde quiero advertirte con amor profético que no hay neutralidad en esta batalla. O gobierna la paz de Cristo, o gobierna el afán que promete control y solo entrega desgaste. Y si hoy decides postergar la obediencia, esa postergación se te convierte en hábito, y el hábito en carácter, y el carácter en destino. Por eso no te hablo para asustarte, sino para despertarte, porque el enemigo trabaja despacio y con relojes de calendario, no con relojes de pulso, y te convence de que nada grave pasa, mientras a paso de hormiga te vacía el depósito de la fe, te reseca la oración, te vuelve corto el aliento y te hace vivir deprisa como sustituto de vivir con propósito. Y si te preguntas qué está en juego cuando uno convive con el afán, déjame pintarte el mapa con luz alta, porque lo que pierde primero no son las cosas que se ven, sino los centros que sostienen lo que se ve. Y así como un árbol parece verde hasta el día que cae sin aviso, porque las raíces estaban enfermas, del mismo modo, tu vida puede seguir funcionando por fuera, mientras por dentro se aflojan los tornillos de la visión, la esperanza y la mansedumbre. Y sin esas tres, hasta los logros se te vuelven pesados, y las bendiciones se te vuelven frágiles, y los vínculos se te vuelven inflamables. Y es entonces cuando cualquier chispita enciende incendios que duran días, y cualquier silencio se interpreta como rechazo, y cualquier demora como abandono. Y cuando tu mente ya no descansa, las decisiones salen de la urgencia, no de la sabiduría.
Y las conversaciones se vuelven juicios y el cuerpo empieza a hablar con síntomas que no encuentran explicación. Y la casa que debía ser abrigo se siente hotel y el trabajo que debía ser misión se siente condena. Y el sábado que debía ser reposo se siente anticipo de lunes. Y en ese ciclo el corazón se endurece sin querer porque es su defensa y el oído espiritual se ensordece porque es su manera de sobrevivir, y ahí el enemigo aplaude porque te tiene caminando sin horizonte, como dice la escritura que sin visión el pueblo se desenfrena. Y cuando no hay horizonte, cualquier atajo parece camino, y cualquier voz con tono firme parece verdad, y cualquier solución que prometa alivio inmediato parece puerta del cielo y no lo es. Y escucha esto con el peso santo que merece, porque no te lo digo para condenarte, sino para rescatarte a tiempo. Cuando uno vive bajo el gobierno del afán, termina cavando cisternas rotas que no retienen agua y deja a la fuente de agua viva esperando en la puerta. Y eso tiene consecuencias reales, no solo emocionales, porque comienzas a tomar acuerdos que nunca hubieras firmado en calma. Empiezas a decir sí donde debías decir no, y no donde debías decir sí. Y te llenas de ocupaciones vacías para sentir que avanzas cuando en realidad solo te alejas del centro, y se te vuelve costumbre eso de posponer lo eterno por lo urgente, y lo urgente por lo inmediato, y lo inmediato por lo que hace ruido, y así el alma se queda sin mesa, y el espíritu sin pan, y el cuerpo sin descanso, y la casa sin canción, y la noche sin oración, y el amanecer sin gratitud, y cada capa que se cae deja a la vista otra grieta, y el enemigo te susurra que es madurez vivir preocupado, que es responsabilidad dormir con un ojo abierto, que es virtud llevar todo sobre la espalda, y la Biblia te está diciendo lo contrario, que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Y cuando eliges una agenda que mata la paz por dentro, luego la vida se te llena de microduelos por fuera que ni siquiera sabes llorar. Y si todavía te queda duda de lo que advierto, déjame bajar esta palabra a la mesa de tu casa, porque aquí se deciden batallas que parecen pequeñas, pero definen estaciones completas. Cuando el afán manda, el hogar se llena de voces altas y de silencios tensos y de mensajes interpretados como flechas y de reproches que se acumulan como polvo. Y los hijos aprenden a caminar en puntas de pie, y los esposos aprenden a hablar por códigos, y las amistades aprenden a tocarte con guantes, porque cualquier roce duele, y el presupuesto se toma desde el miedo y no desde la mayordomía, y los planes se hacen desde la prisa y no desde la dirección, y las heridas se tapan con tareas y no se curan con verdad. Y cuando llega la noche, el colchón se vuelve juez y la almohada archivo, y el cuarto una sala de espera. Y lo peor no es no dormir, lo peor es acostumbrarte a dormir mal y llamar a eso así soy. Y que tus ojos se acostumbren a mirar al techo como si el cielo fuera cemento, cuando el cielo es un padre que dice: si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Y me dirás tal vez que exagero, que no es para tanto, pero el enemigo gana precisamente cuando te convence de que no es para tanto, porque lo suyo son las medias tintas, los gradientes, los grises cómodos, y mientras tú negocias un poquito de paz por un poco de control, él te cambia la semilla y siembra cansancio donde había esperanza, y siembra sospecha donde había confianza, y siembra ruido donde había silencio, y después te dice que fuiste tú, y te culpas, y entonces te cargas más y se cierra el lazo. Y por eso llamo a esto advertencia profética, porque profetizar no es predecir desgracias, es avisarte desde el corazón de Dios el camino por donde no debes seguir caminando. Te digo, como centinela que vio nubes negras a distancia, y suena la trompeta para que el pueblo se guarde. Si hoy llamas normal a la ansiedad, mañana la ansiedad te llama suyo. Si hoy llamas cosas de la vida a la falta de oración, mañana la falta de oración te llamará huérfano. Si hoy llamas carácter a la dureza, mañana la dureza te llamará solo. Y ese mañana llega disfrazado de no pasó nada, hasta que un día te miras al espejo y no te reconoces, y entonces el orgullo te pide que sigas y la verdad te pide que regreses. Y ahora déjame poner el dedo con ternura sobre otra herida silenciosa, porque cuando el afán manda sobre el corazón, la voz de Dios no es que deje de hablar, es que se vuelve tenue en un cuarto lleno de ruidos, y no porque Él no pueda levantar el volumen, sino porque escogió hablarte en el timbre de la amistad y no en el grito de la imposición. Y si el cuarto está lleno de pantallas abiertas
y de conversaciones pendientes y dependientes que se te subieron al pecho, y de comparaciones que te roban la mirada y de noticias que te roban la fe. Entonces la palabra que debía encenderte se te vuelve letra fría, porque tu oído se agota antes de llegar al lugar donde arde la escritura. Y como te cansas, empiezas a creer que Dios está callado. Y como crees que está callado, te alejas. Y como te alejas, te reseca. Y como te reseca, te endureces. Y como te endureces, juzgas. Y como juzgas, te aíslas. Y como te aíslas, el enemigo celebra porque sabe que la oveja lejos del pastor no oye el silbo. Y la oveja lejos del rebaño confunde cualquier sombra con lobo y corre en círculos hasta rendirse. Y eso no es destino para ti. Eso es trampa y hoy vine a desenmascararla. Y no quiero que esta advertencia suene a amenaza sin salida, porque el Dios que te muestra el peligro te abre la puerta y te llama por tu nombre con una promesa firme y con una instrucción simple. Pero déjame terminar de apretar el marco para que no se te escape la seriedad del asunto. Si no detienes el ciclo, el cuerpo te pasa factura con dolores sin nombre, con inflamaciones que se encienden cuando se encienden tus preocupaciones, con insomnios que te vuelven corto el pensamiento y amplio el miedo, con olvidos que no son de memoria sino de saturación, y la mente te pasa factura con pensamientos obsesivos que repiten un mismo espiral, y la voluntad te pasa factura con cansancio de elegir que luego llamas pereza y te culpas, y el espíritu te pasa factura con hambre de Dios que confundes con apatía. Y por eso hoy te digo con amor que corta cadenas, que este no es un asunto emocional que pueda esperar a que se acomode la agenda. Esto es un tema de gobierno espiritual que define si caminarás con el yugo del afán o con el yugo ligero de Cristo, que define si seguirás interpretando todo con lentes de amenaza o empezarás a ver con ojos de promesa, que define si tus hijos heredarán tu nervio o tu paz, si tus decisiones heredarán tu prisa o tu dirección, si tu casa heredará tu ruido o tu canción. Y ahora escucha el filo dulce de la palabra que viene con misericordia y contundencia, porque el cielo no te deja en diagnóstico, te ofrece camino. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, y no se afanen por el día de mañana. Y mi paz os doy, no como el mundo la da. Y venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y si lo lees seguido, sentirás que el Espíritu te está tejiendo un puente desde tu cansancio hasta su reposo, y el puente no se cruza corriendo, se cruza rindiéndose. Y si hoy te rindes, no pierdes la batalla, la entregas al que nunca ha perdido. Y para que no digas que te hablo desde una torre de marfil, sino desde la sala donde Dios restaura a los que vienen con ropa mojada, quiero que sepas que lo que voy a contarte enseguida no son teorías, sino historias de mesa y de madrugada, porque voy a ponerte delante personas como tú, que dejaron crecer la grieta hasta que la casa crujió, y otras que la sellaron a tiempo, porque obedecieron una instrucción simple, y ambas miraron la tormenta a los ojos, una para hundirse, otra para caminar sobre el agua, y ahí verás con tus propios ojos cómo cambia el rumbo cuando la paz toma guardia. Y por eso te pido que no te muevas, porque lo que sigue te va a enseñar con carne y hueso que esta advertencia no es amenaza, es misericordia que avisa a tiempo para que cambies de senda y entres por la puerta donde el viento se calla y el alma vuelve a respirar. Y para que lo veas con tus propios ojos y no digas que esto es teoría lejana, sino pan caliente para gente de carne y hueso, déjame sentarte a la mesa con la historia de Tomás, un hombre callado, de manos grandes y mirada cansada, que cargaba el mundo como si cada día fuera una mudanza eterna, porque a él le enseñaron que un hombre de verdad no se quiebra, no pide ayuda, no llora, y menos ora en voz alta. Y así fue que se fue quedando solo en su propia casa, rodeado de gente a la que amaba, pero sin soltarse nunca por completo, porque el afán le susurraba que si bajaba la guardia, todo se iba a caer, y se le fue metiendo en el pecho un viento frío que no paraba ni con mate caliente, ni con 3 duchas, ni con los videos de motivación que le pasaban los amigos del taller. Y aunque el trabajo no faltaba, la plata parecía agua barro por los dedos, y la discusión con su esposa se encendía por cosas pequeñas,
como si una chispa escondida esperara cualquier roce para prenderse, y sus hijos aprendieron a mirarlo de reojo para medir el clima antes de pedirle algo, y él lo sabía, y eso mismo lo rompía por dentro. Y entonces vino la noche de los ojos abiertos hasta las 4, escuchando el tecleo de los pensamientos, contando una y otra vez la misma historia del miedo, y se levantaba con la mandíbula tensa, los hombros como piedra y el corazón apurado sin saber por qué. Y esa tarde en la que ya no aguantó más, estacionó el auto a 2 cuadras de la casa y lloró como un chico apoyado en el volante sin sonido por vergüenza. Y en ese silencio le llegó el eco de una prédica que había oído a medias en el celular mientras lijaba una puerta: por nada estéis afanosos, presenten sus peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. Y lo recordó como quien encuentra una llave en el bolsillo del pantalón viejo y sin saber cómo hacerlo, bien habló con Dios entre sollozos, como se habla con un padre cuando se te cae el mundo encima, y le dijo los nombres de sus pesos uno por uno, la deuda del proveedor, el diagnóstico que asustaba a su suegro, la pelea por la tasa mal dejada, las ventas que no cerraban, el temor a fallar, el terror a no ser suficiente, los grititos que no quería dar y que de todos modos salían, y cuando no le quedaron más listas, hizo algo que jamás había hecho: agradeció sin sentir ganas. Gracias por mis manos que todavía trabajan, gracias por esta casa que sostiene mis gritos, gracias porque estás aunque yo no te veo, gracias porque no me desechaste aunque me puse duro como un tronco. Y ahí mismo, sin fuegos artificiales ni música de fondo, se soltó la soga que le apretaba el pecho y sintió una cosa rarísima en el cuerpo, como si la espalda se le vaciara de piedras y la respiración se le hiciera honda, como si el aire fuera más grande. Y al otro día amaneció con la misma agenda de siempre, pero con otra guardia en la puerta del corazón. Y ese día no reaccionó a la primera chispa, sino a la segunda, y la tercera ya no tuvo fuerza, y esa semana no se desveló, y cuando volvió la cuenta por pagar, hizo lo mismo, presentó y agradeció, y la paz vino a hacer turno como un centinela que no pide sueldo pero cobra en confianza, y se le ordenó el ánimo de tal manera que pudo hablar con su esposa sin devolver cada palabra con otra, y pudieron reírse del vaso mal puesto, como si le hubieran quitado el drama al vaso. Y aunque el dinero no cayó del cielo como lluvia de billetes, le entró un trabajo que había estado trabado meses, y no fue magia. Fue que con la mente guardada pudo escuchar una idea sensata que antes el ruido tapaba, y al final de esa quincena se miró al espejo y se encontró de nuevo y se dijo bajito para no asustar el milagro: estoy en paz. Y cada vez que el viejo hábito del afán quiso volver a ponerse el uniforme, él respondió con lo aprendido, presentó, pidió, agradeció, y la paz volvió al puesto porque entendió que no era suerte, era gobierno. Y desde ese día su casa no se transformó en postal perfecta, pero el clima cambió, y cuando cambia el clima se sanan las plantas sin gritarles. Y para que tengas otro espejo y no digas que esto es cosa de hombres duros solamente, escucha a Lucía, que parecía la mujer resuelta de la oficina, la que llega temprano, cuida detalles, contesta todo y sostiene a todos, pero por dentro se le hacía de noche a las 3 de la tarde, porque la mente le caminaba sola por pasillos de ¿y si me equivoco? ¿Y si me echan? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si enfermo? ¿Y si pierdo? Y ese carrusel la dejaba mareada y con ganas de esconderse en el baño a llorar sin que el rímel la delatara. Y lo cierto es que ni su familia entendía de dónde le venían esos sobresaltos, porque en la foto grande todo estaba bien, pero ella sabía que su paz estaba hipotecada con intereses. Y un domingo que llegó a casa con la sonrisa contracturada, se sentó en el borde de la cama y sin maquillaje ni excusas, le dijo a Dios que ya no podía, que le dolía el pecho de aguantar, y que si él tenía de verdad esa paz de la que había oído, no la quería en poema, la quería en la respiración. Y esa noche, en vez de abrir la app de siempre, abrió su Biblia que llevaba meses en el cajón y leyó otra vez despacio, como quien saborea el pan: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y lo leyó en segunda persona, como si fuera un contrato: tú me guardarás en completa paz si mi pensamiento persevera en ti, porque en ti confío. Y se propuso un gesto simple pero concreto. Cada vez que la mente se le iba de viaje, ella iba a traerla de vuelta a la frase y la iba a decir en voz baja, y a veces solo con la respiración. Y se preparó post-its con la palabra persevera,
pegados en la tapa del portátil, en la heladera, en el espejo del baño, y se prometió no dormir sin sentarse 10 minutos a la sombra del Altísimo, leyendo en voz alta el comienzo del Salmo 91, poniendo su nombre adentro. Yo, Lucía, habito al abrigo del Altísimo. Aunque al principio le sonara raro su propio nombre dentro de la Biblia, y la primera semana no fue Hollywood, todavía temblaban cosas por dentro, pero algo sutil cambió. Como cuando el aire se enfría en la tarde antes de la lluvia, su paciencia se estiró, su modo de mirar. Dejó de buscar amenazas en cada gesto ajeno. Y cuando vino la junta que solía partirle el ánimo, decidió en el pasillo decir 3 veces la promesa: tú me guardarás en completa paz, mi pensamiento persevera en ti, yo confío, en ti. Y entró con el mismo traje, pero con otra atmósfera, y cuando terminó, se dio cuenta de que no había sobrereaccionado a preguntas incisivas, ni se había llevado la reunión a la cama, y esa noche durmió 6 horas seguidas, que para ella eran como cruzar el desierto en un día de nube, y a la tercera semana pasó lo que asombra siempre a los que practican. De verdad no desaparecieron los pendientes, desapareció la tiranía con que los pendientes la miraban. Y de ese cambio nacieron decisiones nuevas. Postergó lo que debía postergar con paz. Dijo no donde siempre decía sí por miedo. Y dijo sí donde antes decía no por fatiga. Y su familia lo notó antes que ella, porque la voz le cambió el filo y el abrazo le cambió el apuro, y su cuarto recuperó olor a refugio. Y una madrugada en la que volvió el viejo carrusel de y sí, ella se sentó a la orilla de la cama, puso las manos en el pecho como quien bendice lo que ama, y dijo en voz muy bajita: Señor, mi pensamiento persevera en ti confío. Tú me guardas en completa paz. Y se quedó quieta como si la hubiera arropado una manta vieja que siempre estuvo ahí y solo hacía falta sacarla del baúl. Y desde entonces, cada vez que contaba su proceso a una amiga, no vendía técnica ni se hacía maestra, solo repetía el secreto humilde: presenta todo con gratitud, persevera tu pensamiento en él, habita bajo el abrigo. Y cuando su amiga le decía: eso suena simple, Lucía sonreía con ese tipo de risa que tienen los que ya respiraron después de una tormenta, y contestaba: sí es simple y por eso lo complicamos mientras el orgullo manda. Y si te preguntas qué tienen en común Tomás y Lucía, te lo digo sin metáforas para que te quede tatuado el alma que ambos hicieron. Lo que hoy el cielo te pide a ti que hagas, presentaron con la boca lo que les pesaba. Mezclaron el ruego con acción de gracias. Insistieron en traer el pensamiento de vuelta a Dios una y otra vez, como quien regresa a casa. Aunque la calle te distraiga, se sentaron bajo el abrigo del Altísimo, como quien decide que su dirección ya no es el umbral, sino el interior, y la paz que sobrepasa todo entendimiento vino a hacer guardia sobre su corazón y su mente, como un ejército silencioso que no se ve, pero cambia el clima. Y si ellos lo vivieron, tú también lo vas a vivir, porque esto no depende de temperamento, ni de una genética emocional, ni de astros alineados, ni de circunstancias perfectas, sino de obediencia práctica que activa promesa viva. Y como sé que tu corazón se encendió mientras leías, y que tu espíritu está diciendo quiero eso para mí, déjame tomarte de la mano y llevarte al siguiente paso, donde ya no solo hablaremos de ejemplos, sino que voy a declararte sobre el pecho una promesa de restauración que no falla, y a mostrarte el camino sencillo por el que se entra en ella, para que el versículo del que te hablé al principio pase de ser letra que admiras a ser casa donde vives. Y porque ya viste en carne y hueso que cuando alguien presenta con la boca lo que pesa y mezcla su ruego con gratitud y decide perseverar el pensamiento en Dios, la atmósfera cambia. Ahora quiero tomarte el rostro con ternura y prometerte en el nombre del que no miente, que esto no termina en alivios sueltos ni en noches medianamente mejores, sino en restauración verdadera, porque el Dios que te llama a traerle tus cargas no te deja con parches ni con aspirinas para el alma, sino que te viste con paz como con un manto, y te devuelve lo que creías perdido y te recompone por dentro hasta que tu respiración vuelve a tener compás y tu mirada horizonte y tus pasos rumbo. Y es aquí donde la promesa deja de ser una teoría y se vuelve decreto sobre tu historia, porque cuando obedeces lo sencillo de Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El cielo responde con algo que no se compra, ni se negocia, ni se regatea, y esa paz que te guarda no es un perfume que se evapora, es un guardia que toma turno y no se distrae, y cuando ese guardia está en la puerta ya no entra cualquiera, ya no se instala cualquier pensamiento, ya no dicta sentencia cualquier noticia, ya no te sacan del eje palabras con filo, porque el príncipe de paz firma sobre tu pecho un propiedad de Cristo. Y eso es restauración que empieza invisible, pero se vuelve visible en tu mesa, en tu cama, en tu tono, en tus decisiones, en tu paciencia, en tu forma de escuchar y hasta en tu risa que vuelve de donde se había escondido. Y tú me dirás: pero ¿y lo que se rompió qué? ¿Y lo que perdí cómo? Y yo te responderé con la voz antigua y siempre nueva de la palabra que no falla: yo restituiré los años que comió la oruga. Joel 2:25. Porque Dios no solo apaga tormentas, también recompone estaciones, y lo que el desgaste te robó en claridad, Él te lo devuelve en dirección. Lo que el miedo te robó en audacia, Él te lo devuelve en pasos de fe. Lo que el insomnio te robó en fuerzas, Él te lo devuelve en vigor que no tiene explicación, porque Él restaura mi alma y me guía por sendas de justicia. Salmo 23:3. Y cuando el alma se restaura, hasta las conversaciones de siempre se vuelven distintas, porque ya no reaccionas desde la herida, sino respondes desde la paz y el clima familiar. Aprende el nuevo idioma del reposo y tu cuerpo lo registra con señales certeras: menos tensión en la mandíbula, hombros que bajan, estómago que deja de apretarse, latidos que encuentran compás, sueño que vuelve como viejo amigo que no guardó rencor. Y si preguntas por la mente, te digo que ella también se ordena, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y esa palabra completa no está ahí por poesía, está para que entiendas que la paz de Dios no deja cabos sueltos, que no cubre una parte y expone otra, que no te da silencio en la noche para quitarte enfoque en el día, sino que abraza todo el circuito: corazón y pensamiento, acción y descanso. Y por eso digo restauración, porque no es anestesia, es curación. Y si el corazón te tiembla al pensar en lo que perdiste en el camino, y sientes que llevas cicatrices que no sabrás cómo mirar sin dolor, escucha esta promesa: como quien escucha su nombre en medio de una multitud, yo haré venir sanidad para ti y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30:17. Y no dice: te distraeré de tus heridas, ni te haré olvidar tus heridas. Dice: te sanaré, que es palabra que cierra y cose y deja marca que ya no duele. Y en esa sanidad hay algo más que alivio, hay dignidad de vuelta, porque el enemigo siempre intenta atarte con vergüenza para que bajes la cabeza y te quedes mudo, y la paz del cielo levanta tu rostro, te limpia los ojos, te devuelve la voz y te recuerda quién eres y de quién eres. Y cuando recuerdas identidad, recuperas autoridad, y cuando recuperas autoridad, vuelves a hablarle al día con fe y no con miedo, y vuelves a entrar en tu casa con bendición y no con prisa, y vuelves a trabajar con propósito y no con supervivencia. Y esa es la clase de restauración que no se puede falsificar, porque no depende de circunstancias benévolas, sino del mi paz os doy, no como el mundo la da. Juan 14:27, que Jesús dejó como herencia firme para los que creen. Y mientras lees, puede que la tormenta te susurre: no es para ti, tú ya fallaste mucho, tú ya probaste y no funcionó, tú ya vienes de lejos en esto. Y ahí mismo te invito a contradecir a la tormenta con una promesa mayor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y cuando oyes siempre, entiende que no es retórica, es carácter de Dios, es constancia de Padre, es fidelidad que no caduca y que no depende de tu desempeño, sino de su amor. Y el amor perfecto echa fuera el temor, y cuando el temor se retira, deja espacio para construir. Y cuando construyes desde la paz, todo lo demás comienza a alinearse, incluso aquello que creías que jamás volverías a ordenar. Y aquí quiero que lo visualices sin vergüenza como mapa profético. Sobre tu semana, duermes mejor desde la primera obediencia. Despiertas sin la resaca del sobresalto. Eliges palabras que no incendian.
perdonas más rápido, pides perdón con menos orgullo, te descubres respirando antes de contestar y te oyes a ti mismo diciendo, vamos a orar primero, en situaciones donde antes decías, vamos a arreglarlo rápido, y el cielo sonríe porque te ve abandonar el látigo del afán y tomar el yugo ligero de Cristo. Y para que no creas que la promesa se queda en buenas intenciones, te explico cómo se ve restauración en tierra concreta. Si antes el reloj te perseguía, ahora el reloj vuelve a ser herramienta y no verdugo. Si antes la agenda mandaba, ahora la agenda sirve al propósito. Si antes cargabas conversaciones pendientes como piedras, ahora las presentas antes de cada encuentro y entras liviano. Si antes posponías lo eterno por lo urgente, ahora lo eterno ordena lo urgente. Y lo urgente se vuelve posible sin devorarte. Si antes tu cuarto era una oficina sin descanso, ahora vuelve a ser altar y cama. Si antes tu mesa era parroquia de quejas, ahora se convierte en taller de gratitud y plan. Y si antes tus hijos te medían para saber si había tormenta, ahora encuentran en ti un faro que se enciende todos los días a la misma hora para decir, pasa a esta casa. Y tal vez dirás, es mucho pedir. Y yo te digo, es mucho prometer. Y el que promete es fiel, porque el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y su manera de perfeccionarla no es añadirte carga, sino darte reposo para que construyas sin prisa y con eficacia. Y en ese reposo, la creatividad despierta la sabiduría, aflora la voz interior, se aclara. Y aún los desafíos grandes se vuelven manejables, porque ya no los miras desde abajo con miedo, sino desde adentro con presencia. Y anota esto en el margen del corazón para cuando llegue el intento de sabotaje. La paz de Cristo no te vuelve pasivo, te vuelve dirigido, no te vuelve indiferente, te vuelve enfocado, no te quita responsabilidad, te quita ansiedad, no te adormece, te despierta al ritmo del reino. Y en ese ritmo te vuelves una persona cuya sola presencia cambia el clima de un cuarto, porque llevas contigo el abrigo del Altísimo, y quien habita bajo su sombra reparte sombra en días de sol feroz y reparte calor en noches frías. Y por eso digo que esta promesa no es solo para ti, aunque empieza en ti, es también para los tuyos, para los que comparten techo, para los que comparten oficina, para los que comparten vida contigo. Porque la paz es contagiosa como lo era tu prisa, pero en dirección contraria, y donde antes contagiabas tensión, ahora contagias serenidad que habilita conversaciones mejores, decisiones más sabias y vínculos más hondos. Y si te preocupa cuánto tarda, quiero ser honesto y esperanzado. A la vez, hay milagros de paz que Dios concede en un instante, como quien apaga el viento con una palabra, y hay procesos de paz que Dios teje día tras día con la aguja de la constancia y el hilo de la obediencia. Pero en ambos casos hay señales tempranas que ya conocerás: respiración que se alarga, pensamientos que obedecen antes que gritar, hombros que no se van a las orejas a la primera alarma. Y el resto es mantenerse bajo el abrigo, como quien decidió vivir de puertas adentro con el Padre. Y cuando uno vive bajo el abrigo, los temporales pasan por fuera y tú sigues dentro, oyendo llover con gratitud, y trabajando con calma, y durmiendo con confianza, y caminando con paso firme, porque escudo y adarga es su verdad. Salmo 91. Y si su verdad te rodea, ¿cómo no vas a estar seguro? Aun cuando tiren flechas desde noticias, conversaciones o cuentas pendientes, si la flecha se encuentra con el escudo, ya no te atraviesa, solo hace ruido un segundo y cae. Y ahora que la promesa te cubre como una manta caliente, y que el corazón te late distinto por la esperanza que se encendió en el pecho, quiero que demos el paso que convierte esta promesa en práctica cotidiana, porque las promesas del cielo son como puertas abiertas y se atraviesan caminando, y ese caminar tiene un modo claro que no vas a inventar tú ni yo, porque ya está escrito y probado y hermoso en su sencillez. Presentar lo que pesa con ruego y con acción de gracias, perseverar el pensamiento en él, habitar bajo su abrigo y dejar que su palabra opere como espada que corta los nudos y como bálsamo que sana las fibras. Y por eso en lo que sigue voy a tomarte de la mano para trazar contigo la guía práctica más simple y más poderosa que hayas puesto en marcha para bloquear la enfermedad espiritual del afán y activar cada día la promesa de paz, hasta que el versículo que te dará paz en medio de la tormenta sea el oxígeno de tu rutina y la música de tu casa y la firma de tus decisiones y el candado que cierra la ventana por donde entraba el viento. Y ahora que tu espíritu reconoció la voz del Padre y tu corazón entendió
que no se trata de apretar más fuerte, sino de rendirte mejor. Quiero hablarte como quien te toma de la mano al borde del puente y te dice con autoridad amorosa que esta no es una emoción bonita para recordar mañana, sino una orden dulce para obedecer hoy. Porque si hoy decides presentar con tu boca lo que te pesa y mezclar tu ruego con gratitud y traer tu pensamiento a Dios una y otra vez hasta que se quede a vivir allí y acostarte cada noche bajo el abrigo del Altísimo, leyendo en voz alta aunque la voz te tiemble, y levantarte cada mañana repitiendo la promesa aunque los pendientes aún estén en la mesa, entonces verás cómo el cielo te entrena en un ritmo nuevo y tu casa aprende el idioma de la paz y tu cuerpo recuerda la respiración de los hijos y tu mente se vuelve jardín custodiado y tus decisiones dejan de salir de la urgencia para nacer de la sabiduría. Y por eso hoy te desafío en el nombre de Jesús a sellar este momento con un pacto sencillo pero inquebrantable, 7 noches seguidas. Vas a leer el inicio del Salmo 91 poniendo tu nombre dentro 7 amaneceres seguidos. Vas a declarar Filipenses 4, 6 a 7, presentando con nombre cada carga y agradeciendo 3 cosas concretas, aunque cueste 7 veces al día. Vas a traer de vuelta tu pensamiento a Isaías 26, 3, susurrando: tú me guardas en completa paz porque en ti confío. Y cada vez que el ruido quiera subir el volumen, vas a responder con práctica, no con quejas, porque la paz no se defiende con prisa, se defiende con permanencia. Y mientras haces esto, quiero que lo escribas ya mismo en los comentarios como un acto de fe pública y una cuerda arrojada a otros que están al borde. Yo creo y me comprometo 7 días bajo el abrigo. Y cuando lo escribas, no lo hagas para el algoritmo, hazlo para el cielo, porque hay algo que se desata cuando la fe se vuelve palabra y la palabra se vuelve hábito y el hábito se vuelve gobierno y el gobierno se vuelve clima y ese clima será el testimonio que otros leerán en tus ojos sin que tengas que explicarlo con discursos. Y aunque mis palabras se acercan a su silencio, tu historia apenas comienza, porque el Dios que te habló hoy no es un visitante ocasional que deja una promesa en la mesa y se va, es un padre que se queda y te enseña a caminar paso a paso. Y por eso quiero que hagas algo más que escuchar. Quiero que te quedes cerca porque lo que viene no es menos que esto, sino más profundo aún. Oraciones guiadas para noches de tormenta, declaraciones específicas para días de decisiones, enseñanzas cortas para poner en práctica en medio del trabajo, intercesión en vivo por tu casa y tu ciudad. Y si sabes en tu interior que esto te hizo bien y que necesitas seguir alimentando lo que Dios encendió, ahora toma una decisión concreta y espiritual. Suscríbete a este canal, no como quien colecciona contenidos, sino como quien entra a una comunidad de fe que ora contigo y camina contigo y te recuerda a la hora justa lo que el enemigo quiere que olvides. Y activa la campanita para que te llegue el llamado cuando el cielo nos convoque a orar juntos, porque no quiero que vuelvas a pelear solo batallas que se ganan en familia. Y te pido también que compartas este mensaje con esa persona que se te vino a la mente mientras leías, porque quizá hoy su respiración depende de una palabra que tú puedes acercarle. Y antes de irte, deja tu huella de obediencia escribiendo: yo creo. Si estás listo para el cambio, y me suscribo para caminar en paz. Si decides pertenecer a esta mesa donde el pan es la palabra y el vino es la presencia y la conversación es el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Y así cierro, pero dejo abierta la puerta porque lo que viene es una segunda parte donde aprenderás a sostener esta paz cuando la tormenta aumente y a convertir tu habitación en un altar que calla al viento. Vuelve mañana, vuelve cada semana y entre tanto, practica lo que hoy sellaste, porque mientras otros esperan que cambie el clima, tú empezarás a caminar por encima de las olas con la paz de Cristo como manto y el mundo sabrá de quién eres, no por lo que gritas, sino por la calma que llevas.